Bendiciones, bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Vamos a estar con la sección de preguntas bíblicas. Tú puedes mandar tu pregunta a través de las redes sociales. Tú puedes hacerlo a través del número de WhatsApp, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También lo puedes hacer a través de Facebook. Tienes que buscar MEB Exhortar. MEB Exhortar. Recuerda que te puedes suscribir al canal de YouTube, darle me gusta, activar la campanita para que los programas sean de mucha bendición a otras personas que estén en las primeras planas, en los primeros puestos de los videos, ¿sí? Al tú poner cierta palabra, que puedan aparecer rápidamente para que puedan ser de más bendición, ¿sí? Y tú puedes ser parte de esta gran bendición, ser un canal de bendición a otros. Así que sin más rodeo vamos a ir directamente a la pregunta que nos hicieron. Una pregunta válida, dio muchas dudas y cuestionamientos que son válidos. La afirmación de que fornicación es sexo sin tener un compromiso. Y saltó una pregunta de un oyente de la radio, que la pregunta que nos hizo es la siguiente. Nos hizo la siguiente pregunta, dice: paz hermano, tú dices en el video minuto 11:50, este es el programa que hicimos con respecto a la fornicación. En ese minuto digo una afirmación de que fornicación es tener intimidad sexual sin tener un compromiso. Caso contrario, que tengas intimidad sexual con intención a formar una familia, eso no se considera fornicación. Entonces surgió la pregunta, que dice así: tú dices en el video en el minuto 11:50 que si una pareja que no está casada y tiene relación sexual y tiene relaciones sexuales, pero se aman y tienen la intención de estar juntos, no es fornicación. Entonces, acá tenemos que estar explicando entonces el día de hoy qué es estar casado ante Dios. ¿Qué es casarte? ¿Cuándo estamos casados ante los ojos de Dios? Voy a seguir leyendo la pregunta del amigo que dice, terminamos leyendo recién, pero se aman y tienen la intención de estar juntos, no es fornicación. Eso es lo que afirmé en el programa, la fornicación y sus aplicaciones según la Biblia. Después el amigo sigue diciendo, si no es fornicación ni adulterio, ¿qué es? ¿Qué es esta relación sexual con amor y con intención a formar una familia? Si no es fornicación, ¿qué es? Dice el amigo. Después dice, pero lo más importante, creo, sería preguntar, ¿es pecado tener relaciones sexuales con intención a formar una familia? Veo que tiene un concepto de casarse distinto a lo que la Biblia enseña, al parecer. Igual no te juzgo que no sepas esto. Esto del matrimonio es algo muy difícil, que para enseñarlo correctamente tienes que tener mucho tacto y tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que saber bastante de las escrituras, de diferentes temas, de diferentes doctrinas, como estuvimos aclarando. Fornicación no era lo que enseñan tradicionalmente. Fornicación está también en el matrimonio, y esto lo vimos según la Biblia. Entonces, al tener ideas concedidas erradas, uno puede llegar a otros temas equivocadamente, porque empezaste mal al principio, obviamente vas a terminar mal. Entonces tenemos que ir aclarando, acomodando las diferentes doctrinas. Ahora, al saber la verdadera doctrina con respecto a la fornicación, fornicación sería sexo sin compromiso, y que fornicación también implica en el matrimonio. Ahora tenemos que entender qué es fornicación. Si tú entiendes qué es fornicación, vas a ver cómo se acomoda las diferentes doctrinas que vienen después. El amigo sigue diciendo, si no es fornicación ni adulterio, ¿qué es? Pero lo más importante, creo, sería preguntar, ¿es pecado? ¿Es lo lícito? Aguardo su interesante respuesta. Dios le bendiga. Entonces, vamos a estar aclarando el día de hoy cuándo estamos casados delante de Dios. ¿En qué momento uno es matrimonio delante de Dios? Entonces, vamos a hacer una diferencia entre tres tipos de casamiento. Vamos a ir al casamiento que es según Dios, al casamiento que es según la religión, que esta sería la ceremonia, y al casamiento por las leyes civiles. Vamos a explicar brevemente
los 3 tipos de casamientos que se conocen. El casamiento de Dios, ¿cuál será? Bueno, ahora vamos a ver cuál es. El casamiento religioso, bueno, es la ceremonia en la iglesia. Y el casamiento por las leyes es el civil. Entonces vamos a ver en qué momento estamos casados delante de Dios. Vamos a partir por el primer casamiento, el casamiento según Dios. ¿Cuál es el casamiento según Dios? Bien, el casamiento según Dios se encuentra en Génesis, capítulo 2, verso 24. Dice así, la palabra de Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el primer matrimonio que existió en la tierra, el de Adán y Eva, y se llegó a estar casados de esta forma. Esto lo instituyó Dios. El hombre tiene que tener intención, o la mujer, es indistinto esto. Dios no hace distinción entre las personas, ¿sí? Al decir hombre es lo mismo a la mujer. Entonces el hombre va a dejar a su padre. Es decir, esto es abandonar el nido para formar una nueva familia. Dejar la primera familia, que era la de sus padres, la de sus hermanos, para crear una nueva familia. Tiene que tener esta intención el hombre, la persona que quiera casarse. Y después viene el segundo paso, la unión sexual. Si tú tienes estas 2 condiciones, tú estás casado ya ante Dios. Porque Adán y Eva no se casaron con vestido de novia, no se casaron con anillos, se casaron bajo las leyes de Dios, bajo las condiciones de Dios, bajo lo que Dios dijo. Y esto es lo que Dios dijo: el hombre tiene que tener intención a formar una nueva familia con X persona, y termina consumiendo a través del acto sexual. Y ya son una sola carne, ya son matrimonio ante los ojos de Dios, ya están casados. Esto es así de sencillo. Hay otro versículo que expresa lo mismo, que está en Mateo 19 del 4 al 6, dice: y él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. ¿De qué forma te junta Dios? De esta manera. Tú tienes que tener intención a formar una familia y unirte en acto sexual, y ya estás casado ante los ojos de Dios. Ese es el casamiento bíblico, la única verdad bíblica. No hay otra verdad bíblica que no sea esta. Es esta la condición que Dios pone. Número 1, intención a formar una familia nueva, obviamente, dejando así a los padres, dejando la primera familia que tuvo, la de los padres, la de los hermanos, y tener intimidad sexual con la persona que eligió, y esto sería ya un matrimonio ante los ojos de Dios. El error que se comete es confundir matrimonio con ceremonia. Ceremonia es una cosa, matrimonio es otra cosa. El matrimonio es esto, lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿la ceremonia qué es? La ceremonia es un mero festejo, es una creación de los hombres. No es un mandamiento de Dios, es una creación de los hombres, como festejar un cumpleaños, como festejar el Día del Padre. Querés festejar la unión matrimonial que ya se hizo, es una decisión de la persona, no es una decisión de un pastor. El pastor no te casa, vos mismo te casás al tomar la decisión de tener la intención de formar una familia con X persona y teniendo intimidad sexual. Vos te casás. El pastor lo que tiene que hacer es bendecir, lo que puede dar es una mera bendición. No, el pastor no casa a nadie, nadie casa a nadie. El casamiento es una decisión personal de cada persona. Pero hemos recibido doctrinas erradas de tradición de hombre, que no es lo que la Biblia enseña. Entonces la Biblia enseña esto. El casamiento es eso. 2 pasos tiene que tener: intención de formar familia y acto sexual. Ya estás casado ante los ojos de Dios. Después, la ceremonia. ¿Qué pasa con la ceremonia? La ceremonia es un festejo de personas que se guardaron ante los ojos de Dios y llegaron vírgenes al matrimonio. Pero la ceremonia no tiene en sí ninguna bendición. Es un festejo por haber llegado al altar virgen. No hay una bendición ahí, no es que uno está casado cuando hace la ceremonia. Uno se casa con los reglamentos de Dios. Tú puedes gastar millones de dólares, de pesos, en una gran ceremonia, pero eso no te da la bendición. Esos no son los reglamentos de Dios. La Biblia no dice, la Biblia no enseña que tenemos que hacer una gran ceremonia y fiesta para estar casados ante los ojos de Dios. No, la Biblia enseña otra cosa. Adán y Eva no se casaron con vestidos, con trajes, con anillos. Todo esto de la ceremonia y la simbología que hay en la ceremonia, el anillo, etcétera, el vestido blanco, las flores y demás, son todas tradiciones y simbología, pero no hay ningún poder ahí, no hay ningún poder. Hay personas que se han casado, han hecho una ceremonia, que gastaron fortunas en esa ceremonia, una gran fiesta, y el matrimonio le duró un mes, un año. No hay nada ahí de poder, de bendición. Es un festejo, simplemente un festejo. Pero el casamiento
se llega a través de los parámetros que Dios puso. Intención de formar familia y acto sexual. Ya estás casado. Eso no es fornicación. Se ha creído erróneamente que fornicación es tener intimidad sexual antes de una ceremonia o antes del civil. Eso no es fornicación. Si decimos que eso es fornicación, entonces Adán y Eva fornicaron. ¿Bajo qué civil se casaron ellos? ¿Bajo las leyes de Dios? No hicieron ninguna fiesta, nada. Se casaron de forma sencilla. Así como también se casaron Abraham, Enoc, todos los patriarcas de la fe. Porque la ceremonia viene después con Moisés. Después en el sacerdocio de Aarón. Ahí arranca las diferentes ceremonias. Pero es algo tradicional. Las ceremonias que se hacen en el pueblo judío son diferentes a las ceremonias que se harán en otros países. Pues son costumbres, son creaciones de los hombres. Es festejo de los hombres. Pero ahí no está la bendición de Dios. Un pastor simplemente puede bendecir a la pareja. Nada más. El pastor no casa a nadie. El que te casa sos vos mismo. A tener estas dos cualidades que Dios te está exigiendo que tengas. Ahora, que vos simplemente te hayas unido a una mujer, pero sin intención a formar una familia, eso es fornicación, eso es una aventura, eso es una noche. Ahora, la perfecta voluntad de Dios es que tú hayas tenido intimidad sexual por primera vez y que esa sea tu esposa. Hoy en día el mundo está torcido y gastan la primera chance, ¿no? La primera bendición, la gastan en una aventura, cuando en verdad esa persona a la que tú te has unido por primera vez, esa debería haber sido la perfecta voluntad de Dios. Pero todo terminó en una fornicación porque no hubo la primera condición de formar familia con esa persona, no estaba. Ahora quizá alguno dice, pero yo tenía intención de formar familia, como acuerdo aquella vez que perdí mi virginidad, yo tenía intención a quedarme con esa jovencita, pero ella no conmigo. Entonces no, terminó siendo una fornicación. Esto se tiene que dar de las dos partes, que las dos personas tengan intención a amarse y a vivir juntos para siempre, y ahí consumir el matrimonio, al tener relaciones sexuales. Caso contrario, que no haya esta unión, esta fórmula que Dios establece en las Escrituras, pasaría a ser toda una fornicación. ¿Se entiende? Una fornicación. La perfecta voluntad de Dios es esa, que la primera mujer que tú has tenido intimidad sea el matrimonio. Hay personas que dicen, entonces yo estaba casado porque yo viví mucho tiempo con una mujer y me uní en acto sexual y viví mucho tiempo, 3 años. ¿Estaba casado yo? Estabas casado ya ante los ojos de Dios. Y ni cuenta te diste. Estabas casado. Ahora, ¿y qué pasa si yo me divorcio, me separo y tengo otra mujer? ¿Estoy fuera de la voluntad de Dios? Claro, la voluntad de Dios era la primera, no era la cuarta. La perfecta voluntad de Dios era la primera. Tú te tienes que haber quedado con la primera. Pero vemos en la Biblia que hay concesiones, ¿no? Ante infidelidades, violencia doméstica, etc. Y se permite la carta de divorcio. La segunda mujer que tú tengas, el segundo matrimonio, va a tener bendición de Dios. Sí, tiene bendición de Dios, pero las bendiciones no van a ser la misma. La bendición que ibas a tener en el primer matrimonio no va a ser la misma que en el segundo matrimonio. Tú vas a ir arrastrando un divorcio, quizás hijos y problemas. No va a ser la misma bendición, pero tiene bendición, sí que tiene bendición. Un ejemplo te puedo poner. Imagínate que un padre desea que su hijo sea doctor, médico, ¿no? Su hijo no aprovecha la oportunidad, no valora, decide drogarse, decide malgastar su tiempo y llega otra vez arrepentido delante de su padre y le dice al padre, perdóname papá porque yo no valoré la bendición que tú tenías para mí y estoy arrepentido. Entonces el padre le va a decir, bueno, ya no puedes ser médico, entonces vamos a buscar el plan B. Vamos a entrar a un campo de improvisación. Ahí ya estarías en el campo de la improvisación. Hay un plan B, dice el padre, bueno, sé enfermero. La bendición no va a ser la misma bendición. ¿Hay bendición? Sí, hay bendición, pero no es la misma que la bendición original, la que tenía que haber sido desde el inicio. Entonces, cuando tú te unes en acto sexual sin intención a formar una familia, eso es fornicación. Le desperdiciaste la oportunidad, la primera bendición. La perfecta voluntad de Él era esa, que tú te unas con esa mujer y que vivas con esa mujer. Pero hay bendición en el matrimonio que estás, en el tercero o cuarto matrimonio que vas. Tienes bendición, pero no es lo mismo. Entonces, prácticamente, esto se entiende así. Fornicación es sexo sin intención a formar familia. Es decir, estar con una prostituta, estar con una jovencita en baile por una noche solamente, una aventura. Sería la mera aventura, la fornicación. Caso que tú quieras formar familia con la persona que estás y te unes en acto carnal, eso no se considera fornicación, tal cual como lo hizo Adán y Eva, sin haber hecho una ceremonia. Mira, no hace falta hacer una ceremonia, ni tampoco casarte por civil. Si tú te unes antes de haberte casado por civil
y antes de haber hecho una ceremonia a la iglesia, eso no es fornicación, no es fornicación. Eso es una creación de los hombres, la ceremonia es una creación de los hombres. ¿Y qué tal del civil? Bien, bueno, el civil es una ley de tu país para que vos tengas beneficios, para que no tengas problemas judiciales el día de mañana, etc. Pero las leyes civiles a veces van en contra de las leyes de Dios. Las leyes de tu país, de tu gobierno, la Biblia dice que hay que sujetarse a las leyes, a los gobernantes, pero mientras que ellos se sujeten a Dios. Si tu país legaliza el aborto, legaliza el casamiento igualitario y anda con leyes de la educación sexual integral, etc., tú vas a ir en contra de la ley de tu país, porque la ley de Dios es más importante. El apóstol Pedro dijo, ¿qué conviene? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Obviamente, obedecer a Dios. Cuando la ley de tu país va en contra de la ley de Dios, la que permanece y la que tú te tienes que sujetar es la ley de Dios, no la ley de tu país. Entonces, esto es simplemente una creación de los hombres, lo de la ceremonia, y las leyes civiles es para que tú estés en orden en tu país, nada más. Pero la bendición de Dios, el casamiento para Dios es lo que Él estableció en las Escrituras. Lo demás son cosas añadidas. ¿Está mal que uno se haga una ceremonia? ¿Está mal la ceremonia, que las iglesias hagan ceremonias de casamiento? No está mal, si tu iglesia tiene esa costumbre, está bien, no está mal. Lo que yo no le encuentro sentido es que se haga ceremonia ante cualquier situación. Es decir, viene una persona ya con el tercer matrimonio en la iglesia, acepta a Cristo, tiene hijos con diferentes personas. Es algo absurdo juntar a todos los hijos, la expareja, para hacer una ceremonia vestido de blanco. No tiene sentido perder el tiempo en esto. La ceremonia se aplicaría más ante las personas que se guardaron ante Dios, que llegan virgen a ese momento, que se guardaron y no gastaron su bola de plata, no gastaron su oportunidad, están en la perfecta voluntad de Dios. La ceremonia sería para festejar la perfecta voluntad de Dios. Después lo otro es el campo de la improvisación, no hace falta una ceremonia. Además es un gasto de dinero, las personas a veces no tienen ese dinero. Ahora, si la quieren hacer igual, se puede hacer. Ahora, el tema es hacer doctrina de tradiciones de hombres, que la persona que no hizo la ceremonia no tiene la bendición de Dios, que la persona que no se casó por civil no tiene la bendición de Dios. Y eso no es así, eso es añadir a la palabra de Dios y alejarte de la sana doctrina. La sana doctrina es esta: tú has tomado la decisión de convivir con una persona y tuviste acto sexual, te estás casado ante los ojos de Dios. Pero hay ministros que no conocen esto, y hay parejas que llegan a la iglesia y le preguntan, ¿ustedes se casaron por civil? No, yo no me casé por civil. Y por iglesia, mucho menos. Nunca pisé la iglesia, la primera vez que pisé la iglesia. La gente que le falta conocimiento de esto, que no sabe, le dice, bueno, ustedes están en fornicación. No están en fornicación. ¿Cómo le vamos a decir que están en fornicación? Porque al decir que están en fornicación, más allá que se amen, que estén juntos hace 5 años, y que tengan hijos, y que vivan juntos, que sean fieles, si eso es fornicación, entonces Adán y Eva cometieron fornicación. Todos los patriarcas de la fe cometieron fornicación. Abraham, Jacob, Noé, Enoc. Porque recordemos que las ceremonias surgieron en el sacerdocio de Aarón. Recién ahí surgieron las ceremonias. Y es algo tradicional del país. ¿Quién te asegura a vos? ¿Quién te dijo que casarte por ceremonia según la costumbre de tu país, que es diferente a las ceremonias que se hacen los judíos? Es diferente. ¿Quién te dice que la tuya es la correcta y la de los judíos es la incorrecta? Y mirá si la de los judíos es la correcta y la tuya es incorrecta, porque las ceremonias que hacemos como Argentina es diferente a la ceremonia de los judíos. Y supuestamente la de los judíos es la bíblica. Pero no había eso desde el inicio. Eso surgió después. El matrimonio, la forma de casarte, que te estoy diciendo, precede a todo, precede a la ley de Moisés. Es la primera institución de Dios y se forma de esta manera. Que después haya surgido la idea doctrinal errada y fallada de que no, si no te casás por civil primero no estás casado. Eso es mentira. Eso es crear una doctrina de hombre. Eso es alejarte de la sana doctrina. Entonces una persona que llega a la iglesia ya con hijos y habiendo vivido 2 años, ¿cuándo estás ya casado ante Dios? ¿Cuándo es esto de abandonar a la familia? ¿Cuando vos ya vivís 1 año? Ya cuando vivís 1 año, ya estás casado. No hay una regla en la Biblia de cuánto tiempo tenés que vivir. Simplemente tener la intención. Eso es simplemente tener la intención en tu corazón de decir, yo te amo a vos, quiero quedarme con vos. Ya teniendo esa actitud en tu corazón y habiendo consumado con acto sexual, ya estás casado ante Dios. Más allá que este es un día recién de convivencia, es la intención del corazón. Entonces, una persona que llega a la iglesia de esa forma, con hijos, ya viene con el tercer matrimonio, porque vivió con diferentes personas mucho tiempo y se terminó separando.
Más allá que no se haya casado por civil y por iglesia. Ya viene casado a la iglesia y es un error decir que está en fornicación porque no se casó ni por iglesia ni por civil. Ante Dios están casados. Ante Dios las relaciones íntimas que tengan ellos no es fornicación. Fornicación es si ellos no tienen la intención de formar una familia. Es una aventura. Eso es fornicación. Entonces es un error hacer doctrina de que si no estás casado por iglesia o por civil estás en fornicación. Es un error. Eso no es así. La persona que ya viene con el tercer matrimonio, ya que la voluntad de Dios será la primera persona que él tuvo intimidad sexual y vivió, ese es el primer matrimonio, ese ya están casados. Ahora, la persona que tiene intimidad sexual simplemente y no tiene intención de formar familia, eso no es un matrimonio, eso es fornicación, es un pecado. Ahora, la mujer que tuvo convivencia con un hombre y tuvo intimidad sexual, ya estaba casada ahí. Supongamos que se separó. Esto fue en el mundo, no habiendo conocido a Dios. Llega a la iglesia, en ese estado, ya con el segundo matrimonio. La perfecta voluntad de Dios era el primero. Ahora, ¿tiene que dejar esta mujer al segundo marido? No, la Biblia dice que así como has venido, así te tienes que quedar. En la condición que llegaste, así te tienes que quedar. No vamos a estar diciendo que deje al segundo marido para volver con el primero, ya que el primero era la voluntad perfecta de Dios. No, ya está. Viniste así, te tienes que quedar así. ¿Hay bendición con el segundo marido? Claro que hay bendición igual, pero no va a ser la misma bendición que la primera. Y cuando digo que así te tenés que quedar, no piensen que si uno viene drogadicto tiene que seguir siendo drogadicto. No, así te tienes que quedar en los parámetros permitidos por Dios, no en los parámetros de pecado. Si veniste pecador tenés que cambiar, no te tenés que quedar así. Así que espero que se entienda bien esto que estoy diciendo porque no quiero que saquen del contexto. ¿Se entiende esto? Entonces prácticamente es eso. Entonces el varón que nos hizo la pregunta tiene un concepto errado de lo que es casamiento, de lo que es matrimonio. Él piensa que casamiento o matrimonio es la ceremonia o el civil, pero casamiento y matrimonio para Dios no es eso. Tú te puedes casar y hacer una gran fiesta, y si no hay intención a formar familia, no vale de nada tu gran ceremonia. Tú te puedes casar bajo las leyes civiles, pero si no hay amor en la pareja no sirve de nada, una mera libreta. Al decir esto, que el casamiento es la ceremonia, el casamiento es el civil, pongamos a pensar personas que viven en los lugares más remotos de la tierra, donde no hay civil, donde no hay pastor que te case, donde no hay congregación, donde no hay grandes lugares para comprar un vestido de novia, etcétera. Esas personas nunca se podrán casar entonces. No, se casan igual, porque el casamiento no depende de un pastor, el casamiento no depende de una fiesta, el casamiento no depende de leyes civiles de tu país, terrenales. El casamiento depende de la ley establecida de Dios, que es la que está en Génesis capítulo 2, verso 24, y la intención en tu corazón de formar familia y tener acto sexual, nada más. Ahí ya estás casado ante los ojos de Dios. Si llega a despertar alguna otra pregunta, esto que acabo de explicar, con mucho gusto le estaremos respondiendo, pero simplemente es eso. Ahora, surge la pregunta quizás de algún oyente, entonces si yo no me casé por iglesia y tampoco por civil todavía, pero ya vivo con la persona que estoy, vivo hace 5 años y ya tuve sexo con ella, ¿estoy casado? Estás casado ya ante los ojos de Dios. No hace falta civil, no haría falta para tener la bendición de Dios, para estar en la voluntad de Dios, no hace falta. Pero podrías hacer después los trámites para casarte por civil, por temas legales, judiciales, nada más. Y si quieres hacer alguna fiesta, en la iglesia la puedes hacer, pero no tiene nada de malo que no lo hagas. Así de sencillo, así de simple. Todo lo demás es inventado por los hombres. Nada más, son simples simbología y costumbres. Costumbres, nada más. Personas que no se casaron por iglesia todavía, que no hicieron la ceremonia. Personas que no han hecho ceremonia, no han hecho fiesta, ni tampoco todavía se casaron por civil y viven juntos y tienen intimidad sexual. Eso no es fornicación. Porque si no, estaríamos haciendo fornicarios a Adán y Eva, a todos los patriarcas de la iglesia, de la fe, los estaríamos haciendo fornicarios. ¿Por qué lo estaríamos haciendo fornicarios? Porque la ceremonia recién surge con el sacerdocio de Aarón. Entonces todo lo que son posterior a Aarón fueron todos fornicarios. Porque no han hecho ninguna fiesta ni nada de eso. No había civil en aquellos tiempos. El civil es la ley de Dios, nada más. La ley de Dios, esa es la ley que importa. Después lo otro, todo es invento de los hombres. ¿Que es pecado? No es pecado que hagas una ceremonia, no es pecado. Pecado sería que tú le digas a la gente que si no hacen ceremonia están en pecado, están en fornicación. Pecado sería que tú le digas a la gente que no se ha casado por civil todavía que están en pecado porque están en fornicación. No es así. Eso sí que sería pecado de tu parte. Sería enseñar mal la palabra de Dios.
ya con este conocimiento de que fornicación no es sexo sin antes hacer una ceremonia, no es eso, ni tampoco haberte casado por civil no es fornicación. Se entiende ahora por qué afirmé que no es fornicación que una persona tenga intimidad sexual si tiene intención a formar familia, sin que esté todavía casado por civil, y mucho menos por ceremonia, ¿no? No hace falta. Esto es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice también que hay que sujetarse a los gobernantes, pero con respecto a otro aspecto de la vida. El matrimonio viene antes del civil, viene antes de la ceremonia. El matrimonio viene desde el principio. Es absurdo lo que Narváez enseña. Él enseña que el matrimonio viene desde el principio, que en el principio, él recalca el principio, que en el principio no había divorcio, dice él. Estoy totalmente de acuerdo. El plan perfecto de Dios es que el hombre esté siempre con su mujer, que la mujer esté siempre con su marido. Ese es el plan original. Narváez dice que en el principio no había divorcio. Yo le hago la pregunta. En el principio también dice la escritura que no había ceremonia. No había anillo de boda, no había vestido blanco para la mujer, no había civil. El único civil que había es la ley de Dios. Ellos se casaron delante de Dios. En el principio no te casaban ningún pastor. Entonces vamos a poner la palabra como corresponde y no agarremos lo que nos conviene y dejar lo que no nos conviene, sino vamos a enseñar la Biblia correctamente. Y si uno se tiene que arrepentir porque en verdad enseñó mal la palabra, eso te hace mejor siervo de Dios. Quizá Narváez dice: no, pero yo vengo enseñando hace mucho tiempo esto así. Y fui muy tajante y muy duro con muchas personas. Y ahora me di cuenta que la Biblia enseñaba otra cosa. Está tu orgullo y está el arrepentimiento. Yo te diría que te arrepientas y que le pidas perdón al pueblo de Dios. Que le digas: no sabía yo este aspecto de la Biblia. Me equivoqué, hermanos, vamos a cambiar la doctrina. Y listo, sencillo, no te hace una mala persona. Mala persona te hace que te des cuenta de la verdad y que no la quieras reconocer por no quedar mal ante el pueblo, por no quedar mal ante la iglesia, por el orgullo. Eso es estar mal, Narváez. Entonces, desde el inicio no había divorcio y también desde el inicio no había ceremonia ni tampoco había civil. Entonces, que tú no tengas esas dos cosas no te hace fornicario. Lo que te hace fornicario es que tengas relaciones sexuales sin tener la primera condición, que es formar una familia. Lo que te hace fornicario es que busques placer sexual como una aventura simplemente. Eso es fornicación. Pero que tú no hayas hecho una ceremonia, ni tampoco que te hayas casado, hecho el trámite de civil, eso no te hace fornicario. Si vives con una mujer o con un hombre y tienes relación sexual, ya estás casado ante los ojos de Dios. Algunos quizás recién se enteran que están casados, ¿verdad? Estás casado, no hace falta todo eso. Entonces abre muchas preguntas. Entonces, ¿yo puedo servir a Dios entonces? Porque me dijeron que no puedo servir porque no me casé por la iglesia. Ya arrancando de ahí es un término errado. Se está refiriendo a la ceremonia. No confundamos matrimonio, casamiento con ceremonia. Estos varones que no conocen bien la Biblia, prohibiendo servir, porque tú no has hecho la ceremonia en la iglesia. La ceremonia no importa nada, nada importa. ¿La quieres hacer? La puedes hacer. ¿No la quieres hacer? No la hagas. No te hace pecador eso. Tú puedes servir a Dios, tú puedes hacerlo. Repito, personas que están en los lugares más remotos de la tierra y no tienen pastor en ese lugar, no tienen la oportunidad de hacer una fiesta porque no tienen economía, y el civil de aquel lugar es un civil aberrante, esa persona no se podrá casar jamás. Claro que se podrá casar igual. Entonces, esta es la palabra de Dios, esta es la doctrina bíblica, esto es lo que la Biblia enseña, no hay otra verdad que no sea esta. Así que espero que te haya respondido a la pregunta y que puedas entender ahora que matrimonio no es la ceremonia. No confundamos matrimonio con ceremonia, ni tampoco civil con matrimonio. Matrimonio precede a la ceremonia. El matrimonio precede al civil. Así que hasta acá el programa del día de hoy. No me quiero extender más. Espero que te haya respondido la pregunta. Y si hay algunas dudas más, puedes mandar la pregunta a través de la radio, que es a través del número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También lo puedes hacer a través de Facebook, MB Exhortar. MB Exhortar. Te invito a que actives la campanita y que puedas suscribirte al canal y que le des me gusta para que los programas sean de más bendición cada día. Así que hasta acá. ¡Bendiciones!